Gracias, Mi gracias. querido asambleísta, se retiró el proyecto de ley orgánica para la gestión de emergencia sanitaria. ¿Por qué era tan importante que ese proyecto no sea retirado? O no sé qué opinión tiene usted. ¿Cuál es su análisis? Mira, yo creo que estuvo bien. Yo creo que hay ciertos vicios de inconstitucionalidad en ese proyecto. Ya. Fue observado por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional observaciones. El Ejecutivo se tardó en enviarla a la Comisión de Salud. Estuvimos esperando ciertas modificaciones, pero nunca llegaron. Nosotros teníamos que seguir con el trámite legal, la articulación de este proyecto. Sin embargo, pues él con su justa razón y siendo un colegislador, logró retirarlo. Situación que hizo que nuestra comisión cubra ese vacío jurídico que iba a quedar, pues poniendo otra ley, una ley que fue previamente estudiada por constitucionalistas, académicos y gente que conoce el tema, y para darle otra oportunidad al país de contar con una ley de emergencia en pandemias. ¿En qué sirve, de qué sirve una ley? Ojalá no haya otra pandemia, pero ¿cuáles son las cosas positivas que puede tener una ley que se utilice en emergencia sanitaria, en casos de pandemias, en casos de epidemias, etcétera, etcétera? ¿Qué representa para el sector de la salud? Más agilidad en los trámites, etcétera. ¿Cuál es la utilidad de otra ley? Y la pandemia no ha pasado. La pandemia está en el mundo. Este momento probablemente vaya a haber una tercera ola. En este momento Miami se están tomando ciertas precauciones para ello. Canadá está cerrado, Europa está con miedo, Chile también. No se sabe si se vuelve a vacunar, si se van a usar otras vacunas, etcétera. Vivimos todavía una emergencia en el mundo y no queremos que nos toque como nos tocó el año pasado. Ya llevamos 19 meses y, Jimmy, te recuerdo que yo perdí a mi esposa. Mi esposa falleció en la pandemia, con quien estuve casado 42 años. Entonces esto sí me obliga a mí a estar atento a estas situaciones porque lo he vivido en carne propia. Esta ley amplía el espectro de establecer disposiciones destinadas a enfrentar la crisis sanitaria. Regula en cierta forma el derecho a la movilidad, a la libertad de tránsito, a las reuniones, la inviolabilidad de los domicilios. ¿Ya? Es una ley que evita muchas cosas que son anticonstitucionales. Tenía vicio de anticonstitucionalidad la ley presentada por Moreno, realmente. Esta nueva ley que estamos presentando es una ley distinta. Establece principios de idoneidad, de proporcionalidad, de temporalidad, que es fundamental. Los estados de excepción, Jimmy, son estados que se dan solamente en las crisis severas, cuando está en problemas la república, en las guerras, en las tomas del poder, pero acá es restricción. Ya el tiempo, ya la experiencia de 19 meses nos dan como para nosotros tener opciones que restrinjan la acción, que restringen las áreas endémicas, epidémicas y pandémicas, y que le den la oportunidad al ser humano de poder producir para que no se nos caiga la economía. No es lo mismo suspender que restringir. Cuando tú suspendes derechos. Cuando tú restringes áreas pandémicas que están en emergencia, pero el resto del país puede producir. Y eso es lo que debemos hacer. Confinarnos, hacer lo que hicimos en el inicio, dio paso a que caigamos en una severísima crisis económica. Buenos días, le saludo a Omar Jaén. Gracias por su tiempo, doctor. Doctor. Gracias, Omar. Doctor, a ver, aquí la cuestión es clara, ¿no? No podemos estar de estado de excepción en estado de excepción cuando haya una crisis sanitaria, ¿verdad? Eso es básico, ¿no? Ahora, yo le pregunto... Y de eso se trata esta ley, de eso se trata. Perfecto. Ahora, doctor,
no sé, le consulto, en esta ley se podría incluir quizás algún articulado en donde se estipule que cuando hay una crisis tal como la que tuvimos en el pico de la pandemia el año pasado, los recursos del Estado se destinen exclusivamente para eso. Porque el Ecuador vio impávido cómo mientras aquí en Guayaquil la gente caía muerta en las esquinas o sus cuerpos eran echados literalmente a las veredas, el gobierno de Lenín Moreno prepagó deuda externa. Yo sé que a lo mejor esos son recursos que, bueno, el Estado sabrá cómo los maneja, pero quizás a través de una ley se puede regular que en momentos, es como una economía de guerra. Cuando uno enfrenta una pandemia es una guerra. ¿Se puede regular eso? ¿Se puede regular eso? Sí, señor. Quizás como nos tocó vivir un momento en que no, en el mundo no conocía de esta nueva enfermedad, de esta enfermedad tan severa, se tomaron las medidas más fuertes, como el confinamiento. Y hasta cierto momento estuvo bien, pero no te olvides que ese confinamiento nos llevó a una crisis económica severísima, más aún cuando el ministro, que sabemos, tuvo que pagar la deuda externa porque alguien le dijo que la pague, y entonces nos quitó dinero para darle a nuestros acreedores y dejó sumido al país en una severísima crisis. No teníamos para nada, ni siquiera teníamos, y más aún, aquellos que lo poco que había y de la pobreza, muchos hicieron negocios, grandes negocios con la crisis que pasamos. Eso, que dejémoslo en el pasado, volvamos al presente. Esta ley que yo estoy presentando es una ley que llena el vacío jurídico, un vacío jurídico que no puede estar libre. Mira, esto de aquí está siendo también observado por la Corte Constitucional de España, en el cual señala al presidente como un presidente que está dando estados de excepción cuando le da la gana, y excita a la Asamblea Nacional de España a que controle los estados de excepción. No es lo mismo suspender que restringir. Tú restringes las áreas eminentemente en crisis, como son las pandémicas, pero le dejas al país y al resto la capacidad de producir económicamente. Perfecto. Doctor, quizás déjeme apartarme un poco del tema, pero creo que como mesa de salud del legislativo también esto es fundamental y prioritario. La gente está desesperada por medicamentos. Ayer veíamos cómo en la ciudad de Guayaquil hay gente que literalmente está durmiendo en las calles. Los padres que van al hospital aquí del Niño, del centro de la ciudad de Guayaquil, tienen que dormir literalmente en la vereda y les pasa a un lado la metrovía porque sus niños están adentro jugándose la vida y no hay medicamentos. Si bien es cierto, doctor, permítame terminar, si bien es cierto que el vicepresidente está recorriendo los hospitales y está ofertando que va a haber una nueva fórmula para entregar los medicamentos, lo cierto es que hasta el momento no hay acciones concretas y hasta el momento la gente está desesperada por medicamentos. ¿Qué están haciendo desde el legislativo para resolver esto? Bueno, hace 48 horas le he solicitado a la ministra de Salud, quien ya declaró en emergencia a los hospitales, a más de 140 hospitales, ahorita no tengo la cifra, pero pasa el centenar de hospitales en crisis porque no hay medicamentos, porque hemos llegado al colmo de no tener en nuestras perchas, en los hospitales, los medicamentos que necesitan nuestros enfermos. Y eso está mal. Nos hemos distraído exclusivamente en la vacunación, pero hemos dejado otras áreas incompletas, como es estar surtido de medicamentos para nuestros pacientes. Le he solicitado que me entregue por escrito el número de medicamentos que se van a importar, qué se van a hacer con los 40 y pico de millones de dólares que va a tener a la disposición del Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública tiene que transparentar qué va a hacer con los 40 millones y pico de dólares que tienen disponibles en emergencia para ser entregados a dedo a los proveedores. Quiero lista de proveedores, quiero lista de medicamentos, quiero lista cómo se van a tratar la distribución de los medicamentos en el nivel que le corresponde a cada uno de los hospitales del país.
y esa es una carta que está siendo entregada este momento a la ministra de Salud. Eso es importantísimo. Y otra carta que no me la ha contestado, señora ministra, es cómo distribuye usted la actividad de los trabajadores de la salud en cuanto a darles los nombramientos como directores de hospitales, como directores de zonas, de la zona 8 fundamentalmente, que quiero saber qué está sucediendo, y en la serie de elementos que están poniéndose sin el debido perfil, el perfil que se necesita para tener cada uno de esos cargos. Le he pedido, señora ministra, desde hace ya casi 15 días y no he recibido contestación a esa carta. Esta segunda carta espero que sea recibida, espero tener contestación inmediatamente. Doctor, usted con su experiencia, con su bagaje, a ver, si hay esta propuesta de gobierno de hacer como una especie de triangulación para la entrega de medicamentos a través de prestadores externos, de prestadores privados, de las farmacias privadas técnicamente. ¿Usted cree que esa es una solución? Porque si bien hay gente que dice sí, a lo mejor puede ser una solución, una vía para la entrega de medicamentos, pero no deja de ser un negociado con fondos públicos. ¿Usted qué opina? Cuando se hace la ley a veces se hace la trampa también. Y esto que se está haciendo va a traer gravísimas consecuencias. Yo creo que centralizar las cosas es malo. La descentralización es lo mejor. Cada unidad hospitalaria tiene que contar con su provisión propia, con su capacidad para tener el tratamiento, el diagnóstico necesario para atender sus pacientes. Tú no puedes gestionar para una paracetamol al gobierno central a que te envíen la paracetamol y el paciente le duele la cabeza. Entonces, hay que hacer, lo que hay que hacer es algo importante. Hay que tener Contraloría adentro, pero una Contraloría que valga la pena tener adentro los hospitales, auditores que hay software en este momento importantes y software muy modernos que te dicen los medicamentos que están en los ítems de medicamentos. ¿Cuántos medicamentos tienes? Cuando el medicamento es despachado, inmediatamente se le da de baja y se invita y se solicita al proveedor que envíe nuevamente el medicamento que fue gastado y para que se integre nuevamente en la percha donde deben de estar los medicamentos para ser entregados a los enfermos. Entonces hay sistemas para evitar la fuga. Y esos sistemas para evitar la fuga de medicamentos es la que tenemos que establecer, pero con real acción coercitiva sobre aquellos que se roban y hacen negocios dentro de los hospitales. Muy bien. Gracias al doctor Marcos Molina, asambleísta de Izquierda Democrática. Entonces ha presentado un proyecto de ley orgánica para la gestión de emergencia sanitaria nuevo que esperemos sea tratado pronto por el Pleno de la Asamblea. Que tenga usted un buen día, doctor. Un gusto saludarte, Jimmy. Gracias.